Vamos a encontrar la pendiente de la curva f de x igual a x cuadrado más 2x más 2 en los puntos con coordenada en x igual a menos 1, 1 medio, 2 y 3. Para realizar esto, recordemos que lo que se piensa como pendiente de la curva es en realidad la pendiente de la recta tangente. Y esa pendiente de la recta tangente la podemos hallar calculando lo que llamamos la derivada en el punto, que se hace a través de la cuenta de encontrar el valor del límite del cociente incremental cuando x está lo suficientemente cerca de c. Entonces, si las queremos hallar para los que tienen coordenada en x con estos valores, lo que estos valores nos están indicando es que son los valores de c que debemos poner en esta cuenta. Para hallar, en el caso de menos 1, vamos a tener que hacer f' de menos 1, que es calcular el límite de f de x, que es esta, x cuadrado más 2x más 2, menos f de menos 1, que va a ser 1 menos 2 más 2, queda 1, sobre x menos menos 1, que va a ser x más 1, cuando x tiende a menos 1. Esto nos queda el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado más 2x más 1 sobre x más 1 igual a, esto es, si lo evalúan queda indeterminado, 0 sobre 0, y factorizando el numerador queda x más 1 al cuadrado sobre x más 1, que se simplifica, y esto da como resultado 0. Bien, lo que sabemos es que si conocemos que la función en cuestión es continua, entonces el límite que nos va a llevar a calcular la pendiente nos va a dar, es continua en el punto C, nos va a quedar un límite indeterminado del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Este denominador tiende a 0 y como f es continua, en C esto tiende a f de C, y entonces el numerador también está tendiendo a 0 y el cálculo de esta pendiente nos queda indeterminado 0 sobre 0 y vamos a tener que tratar siempre de salvar esa indeterminación. O sea que ya sabemos que cuando lo hagamos para 6 medio, para 2 y para 3, vamos a tener que estar salvando indeterminaciones. Entonces, ¿saben qué? No tengo ganas de hacerlo, estar salvando todas las indeterminaciones. A lo mejor me da un poco más de trabajo, pero en vez de estar hallando este límite en cada uno de estos valores de C, lo que voy a intentar es ver si puedo encontrar cómo calcular esta pendiente en función de ese valor C en general. ¿Qué es esto? Calcular la derivada en C sin darle un valor específico a C, o sea, el límite cuando x tiende a C de la función menos lo que vale la imagen de esta función en C, que va a ser C cuadrado más 2C más 2, sobre
x menos c. Si suprimimos paréntesis en el numerador, nos queda de esta manera. Podemos cancelar el 2 y podemos ahora asociar 2x con menos 2c y sacar factor común 2 entre ellos. Y lo otro que podemos hacer es a x cuadrado menos c cuadrado, como es una diferencia de cuadrado, factorizarla. Y está quedando entonces el límite cuando x tiende a c de x menos c por x más c, que es escribir la diferencia de cuadrado de x cuadrado menos c cuadrado factorizada, más 2 por x menos c, que es sacar factor común entre 2x y menos 2c, el número 2. Ahora acá tenemos dos términos, en los dos tenemos el factor x menos c, lo podemos sacar de factor común, y entonces nos queda x menos c por x más c del primer término más 2 del segundo término. Simplificamos x menos c con x menos c, y ahora cuando x tiende a c, nos queda el límite de este polinomio, que es la imagen en el punto, o sea, va a ser c más 2, que nos da 2c más 2. Y entonces tenemos cuánto vale la pendiente en c, ya dada por una fórmula. Para poder calcular la pendiente en un medio, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula para c igual a un medio, que va a dar 3. En 2 tenemos que aplicar esta fórmula para c igual 2, que va a dar 6. Y en 3 aplicamos la fórmula para c igual 3, que va a dar 8. Entonces, si bien fue un poco más trabajoso calcular este límite, porque lo hacemos en un número general c, después el resto se hace mucho más sencillo solo reemplazando en la fórmula que nos queda. Lo que obtuvimos al hacer este ejemplo es que para cada valor c en el dominio de la función, pudimos encontrar, asociarle a este valor c, un nuevo valor que es hacer 2 por c más 2. O sea, lo que estamos construyendo acá es una nueva función a partir de la función original, que a cada valor de c le da como resultado, le da como imagen, el límite del cociente incremental si existe. A esta nueva función que se construye es la que se conoce como función derivada, porque se deriva de otra que tengo previamente. Y entonces vamos a decir que si la función que tenemos, por ejemplo, en el caso anterior, es x cuadrado más 2x más 2, su función derivada nos dio como resultado que para cada valor de x que yo quiera, tengo que hacer la cuenta 2x más 2. Una forma de calcular esta función derivada ya directamente con variable x, la podemos escribir como que es el resultado del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, una de las formas de calcular la derivada, y la otra es el límite, para que nos quede en variable x, de t tendiendo a x, de f de x menos, f de t, porque la variable ahora para nosotros es t, y x está fijo, menos f de x sobre t menos x. Con cualquiera de estas dos expresiones
podemos hallar la función derivada de una función que nos den.